Venciendo los Gigantes, y esta noche vamos a compartir algo acerca de este capítulo. Así que vamos a contextualizarlo y luego vamos leyendo en la medida que vamos desarrollando la idea. Digamos a manera de introducción que Goliat es como un símbolo popular dentro de las mismas escrituras, o sea, es un personaje identificable de esas historias, y pues, y más que una historia, de esos acontecimientos que están narrados en la Biblia y que se han hecho muy conocidos. Por eso utilicé la palabra popular, no en el mal sentido, pero hay cosas en la Biblia que aún las personas que no son creyentes conocen esas historias, porque se han trascendido la barrera digamos que de la iglesia, del cristianismo. Así que cuando se habla de Goliat, muchas personas identifican ese acontecimiento. Y Goliat es como, vamos a decir así, el gigante más famoso en la Biblia es Goliat. Entonces pudiéramos decir que Goliat encarna la naturaleza de los gigantes en la Biblia. Le aseguro que si alguien le pregunta, dígame el nombre de un gigante, usted inmediatamente recurre a Goliat, ¿cierto? Y se utiliza mucho este enfrentamiento entre David y Goliat para hacer muchas metáforas, para hacer muchas representaciones. Cuando se enfrenta, si hablamos por ejemplo en el contexto deportivo, si se enfrenta a un equipo que es deportivamente y en su estructura poderoso contra un equipo que nadie conoce, entonces alguien va a decir, o los comentaristas dicen, esto es un enfrentamiento entre David y Goliat, ¿cierto? O sea que es algo que es muy reconocido en la Biblia, pero no por el hecho de que sea una historia reconocida, debemos dejar de aprender de lo que podemos encontrar allí. Hay algunas interpretaciones del nombre Goliat que pueden llegar a servirnos en un momento determinado cuando estamos haciendo algún estudio sobre esto, y más en este contexto de el venciendo los gigantes. Permítame darles simplemente, para los que estén interesados en tener alguna referencia, Goliat en primera medida su nombre se traduce como exilio. Exilio. Y cuando se dice salió al exilio, ¿qué está diciendo? Alguien que fue desterrado, que fue sacado de su propia tierra. Por ejemplo, cuando Israel salió al exilio en Babilonia. El nombre Goliat tiene que ver con este término, exilio. La palabra en hebreo es una palabra que se escribe galá como tal. Y también traduce palabras como desnudar, desnudar. Y es en sentido deshonroso, en sentido deshonroso. Porque puede haber un desnudar que no es un sentido deshonroso. Por ejemplo, cuando la esposa puede desnudarse frente a su esposo en su privacidad y viceversa, allí no hay deshonra. Pero cuando alguien tiene que desnudarse frente a alguien que no tiene nada que ver en la intimidad, ya ese se vuelve un desnudo deshonroso. También tiene que ver con cautiverio o cautividad, el nombre, o llevar cautivo. Entonces, cuando uno mira nomás esas traducciones posibles de su nombre, entiende o empieza uno a entender toda la dimensión, toda la implicación del gigante Goliat. ¿Qué quiero enfocar en estos minutos? Porque estamos tratando a estos gigantes que identificamos en la Biblia, estamos tratando de darles un norte. Y aquí quiero hablar básicamente de tres cosas para referirme a Goliat. Y quiero hablar, uno, de que Goliat es el gigante de la guerra como tal. Encarna la guerra, el gigante de la guerra. También hablamos de Goliat como el gigante de la opresión. Y eso es bien importante para nosotros, en el sentido de lo que significa la opresión y lo que significa la batalla con la opresión.
Goliat, y vamos a ver ahorita por qué, el gigante de la opresión. Y allí tiene que ver con el gigante de la intimidación. Entonces hablamos de la guerra, hablamos de la opresión, hablamos de la intimidación. Y hay como un valor agregado para tenerlo en cuenta, que hay un elemento que identifica mucho la manifestación de Goliat y tiene que ver con el vocabulario. El vocabulario. Y ahorita vamos a ver, o usted va a recordar por qué. O sea, cuando, me permite ponerlo de esta manera, cuando queremos aplicar todo esto, sabe, hermanos, que para muchas personas modificar su forma de hablar no es fácil. Y alguna vez yo compartí aquí una serie que se llama El valor y el poder de las palabras. Y esto del vocabulario, que pareciera que no tiene importancia, tiene demasiada importancia. Lo que hablamos identifica lo que somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto del vocabulario es importantísimo para el creyente. Porque muchas veces nosotros que decimos ser hombres y mujeres de fe, cuando abrimos la boca, anulamos lo que acabamos de decir. Porque la forma como nos expresamos dice mucho de nosotros. Entonces, en Goliat nosotros examinamos esa parte. Como siendo él como una insignia, como gigante de la guerra, del conflicto, al mismo tiempo el gigante de la opresión o el gigante de la intimidación. ¿Y cuál fue uno de sus argumentos, sus estrategias principales? Fue la forma como él hablaba. Hablaba horrible, hablaba feo, hablaba palabras intimidantes, desafiantes. Ustedes recuerdan eso seguramente, los que han leído la historia. Hablemos un poquitico acerca de Goliat. Vamos a leer para entrar en materia y utilizar la Biblia. Versículo 4, estamos en 1 de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Casi 3 metros de altura. Era grandecito, ¿no? Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Versículo 6. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Ok, ahí hay una descripción y sin tener que entrar tan a fondo, una síntesis de esos 3 versículos. Estamos hablando de un hombre que es gigante, que mide casi 3 metros. Algunos dicen que exactamente era como 2,98, casi 3 metros. ¿Cuál es la síntesis? Un hombre supremamente bien armado. Por eso le digo que él encarna el gigante de la guerra. Porque toda esta descripción de estos versículos está hablando de un hombre que está totalmente armado y preparado ¿para qué? Para el combate, para la guerra, para la batalla. Ahí habla de todas las cosas y no quiero detenerme tanto allí, pero es impresionante, nomás cómo sería la fuerza de ese hombre para cargar toda su armadura.
la lanza, la malla, el casco, el no sé qué, lo que se ponía en las piernas, eso, sumando todo eso pesaba una cantidad de kilos. Y el hombre poderse mover con esa facilidad, con esa agilidad, porque un tipo de estos para salir a la guerra no puede empezar a moverse como se mueven los robots. Tenía que moverse con presteza. Estamos hablando de un hombre bastante preparado y con mucha capacidad para la guerra. Versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó, dice, mofándose en esta versión, mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Fíjense que empezamos a jugar con la narración. ¿Qué está haciendo Goliat? Está desafiando, está amedrentando, está intimidando. Tipo de esos. Y sale y le dice, ¿ustedes quiénes son? Yo soy todo un campeón, yo soy todo un guerrero, y ustedes simplemente son unos pobres siervos de Saúl. Fíjense cómo empieza a utilizar, ¿qué? El vocabulario, empezar a decirle cosas, dicen en el lenguaje popular, para empezar a ablandar, al contrario. Y eso se utiliza mucho en el conflicto. Yo no sé si ustedes han notado cuando hay peleas de boxeo profesional y son boxeadores que ya tienen cierta trayectoria o van a pelear por un título mundial, cuando los presentan, siempre hacen una rueda de prensa y los presentan a los dos, los pesan ahí y hacen todo un ritual y luego los enfrentan ahí cara a cara para la foto y se dicen de todo. Se dicen de todo y no se dicen cosas bonitas. Cuando se juega fútbol, para los que en algún momento practicamos el fútbol, usted no se imagina todas las cosas que se dicen dentro de una cancha, los mismos jugadores entre ellos. Y se utilizan esos mecanismos, dicen los muchachos, para bajarle, dicen popularmente, para bajarle la caña a los demás. Y se utilizan cosas, ¿y usted quién es? ¿Y usted dónde ha jugado? Usted no es nadie, y así. Porque el vocabulario cumple un propósito. Y si la persona no está preparada, lo que hace es que va a permitir que lo que le están diciendo logre reducirlo, amedrentarlo o infundirle cierto temor. Y ahí ya comienza perdiendo el uno y ganando el otro. Es lo importante que es el vocabulario. Y Goliat sabía eso porque Goliat era un hombre preparado para la guerra. Así que él sale y le habla a los escuadrones de Israel y los trata, perdón la expresión que voy a decir, los por debajea. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes son unos pobres siervos de Saúl. Versículo 9. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Versículo 10. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Aquí está el reto directo, sin más vueltas, el desafío. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Tremendo, tremendo. Y mire lo que dice el versículo 16. Yo no sé dónde salió tanto animalito hoy, ¿no? Versículo 16. Mire lo que dice. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde. ¿Cada cuánto? Cada mañana y cada tarde. ¿Durante cuántos días? 40 días. El campeón filisteo, o sea, Goliat, se paseaba. Mire cómo dice en esta versión, dándose aires. ¿Entiende ese término? Por acá lo entendemos. Dándose aires, o sea, ínfulas de mucha grandeza, dándose aires delante del ejército israelita. Ahora, salta al versículo 23, versículo 23. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel.
¿Qué logra? ¿Qué logra la intimidación cuando se le permite avanzar? Te logra llevar a un estado de opresión. Y el estado de opresión, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo, es como cuando uno dice, me tienen contra las cuerdas. ¿Sí? ¿Ha escuchado ese término? O me tienen contra la pared. O cuando la expresión que dice, estoy entre la espada y la pared. ¿Qué logró Goliat? Asustar al pueblo. Logró congelar el espíritu del pueblo de Israel. Y eso que estamos hablando de un ejército que se supone, los ejércitos están entrenados para la guerra. Y si hablamos literalmente del ejército de Israel, no estamos hablando tampoco de un ejército de tontos, estamos hablando de un ejército que también había sido entrenado para la guerra. Al leer todo el pasaje y mirar todo el panorama del capítulo, ¿qué es lo que usted encuentra? Que el pueblo se asustó. Y nadie fue capaz de responder el desafío de Goliat. Porque eso logra la intimidación, eso logra la opresión. ¿Y cuál fue el método? El vocabulario. Más allá de su imponente presencia, de su imponente figura, claro, yo me imagino que todos los israelitas, no sé, digamos que pudieran tener un promedio de unos 75, de unos 80, como siendo generosos. O sea, hasta donde yo veo la raza hebrea, los judíos no son gente tan alta, habrán quienes son altos, pero son unas estaturas promedio. Pero vamos a ser generosos y vamos a decir que fueran de 1,80. Pero este tenía casi 3 metros. O sea que el pastor Diego, que mide, no sé cuánto mide el pastor Diego. Hermana Nórida, usted que es el termómetro y el metro de Diego. Diego debe tener 1,85, me imagino, el pastor Diego. Y casi todos cuando saludamos a Diego nos toca hacerle así, ¿cierto? Entonces el pastor Diego tendría que hacerle a Goliat así. ¿Sí me entiende? Más allá de su imponente presencia, su estrategia era usar un vocabulario que produjera miedo. O sea, 2 cosas: su presencia y sus palabras. Su presencia y sus palabras. Y logró asustar al pueblo, logró intimidar al pueblo, logró oprimir al pueblo, al punto de que todos se retrajeron y nadie era capaz de responder. Y lo que es la perseverancia, escuchen lo que voy a decir ahora, lo que es la perseverancia del enemigo, dice uno de los textos que leímos, que durante 40 días, mañana y tarde, salía y repetía la misma dosis. Mire lo que son las disciplinas. Tanto las disciplinas del enemigo como las disciplinas que nosotros deberíamos tener. Todos los días, durante 40 días, mañana y tarde, el hombre salía y les repetía la misma dosis. No era que todos los días le daba un discurso diferente. Ahí dice, les repetía la misma cosa. O sea, salía en la mañana y bueno, ustedes qué son, o lo que sea que les dijera. Por la tarde salía y les repetía lo mismo. Al otro día lo mismo. Logró, después de 40 días, reducir al pueblo, como dice una expresión, a un bocado de pan. Un paréntesis para decir acá. ¿Cuánto nos cuesta al pueblo de Dios mantener las disciplinas? Hay quienes dicen, ¿y para qué orar tanto? Mire que este hombre logró destruir por un momento la fe y la esperanza del pueblo, porque perseverantemente, utilizando su estrategia, lo logró. ¿Por qué cree que todos los días hay que orar? ¿Por qué cree que todos los días hay que tener una disciplina con la palabra?
Y usted puede decir, ¿y hoy qué voy a orar si ayer ya oré? Disciplinas. Una disciplina logra construir una fortaleza. Pero hay fortalezas de maldad, como hay fortalezas de verdad. Y todas las fortalezas terminan construyéndose producto de la disciplina. Si usted quiere construir una vida espiritual fuerte y saludable, disciplinas espirituales. No, que yo fui al culto el domingo, con eso tengo para toda la semana. No, hermano, el culto del domingo le alcanza para el domingo. Y el lunes hay que volver a buscar al Señor, y el martes otra vez, y el miércoles otra vez. Y así sucesivamente. Ok, avancemos. Entonces, en resumen, es la estrategia que utiliza Goliat. Sale y lo desafía a pelear. Vengan y peleen conmigo. Y producto de su estrategia por el vocabulario, ustedes son esto, ustedes son aquello, ustedes son chiquitos, ustedes son acá, logró oprimir al pueblo, logró intimidar al pueblo, logró reducir y arrinconar al pueblo. Ese es el primer escenario que nosotros tenemos aquí en la palabra. Versículo 15, por favor. A partir del versículo 12 aparece en escena David. Pero bueno, nosotros conocemos un poquito acerca de la biografía de David. El versículo 14 dice que él era el menor de los hijos, sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Versículo 15, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Jerusalén. En Belén, perdón, no en Jerusalén. Versículo 20. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Tremendo eso. Voy a decir algo que no pensaba decir, pero lo voy a decir. Hermano, uno no asusta al enemigo solo con gritos. Ellos se salían a formar como militarmente y dice que salían dando gritos de guerra, pero llegaban al punto de la formación y de ahí no pasaban. Goliat los estaba desafiando a la pelea y los otros con lo único que podían responder era con gritos de guerra, pero nadie le salía a enfrentarlo. Yo no tengo nada contra los gritos de júbilo en la iglesia y eso, yo mismo lo hago. Pero nosotros debemos entender que la estrategia de Jericó fue una estrategia para Jericó. Y que la vida cristiana la esencia de la vida cristiana no es estar dando gritos de júbilo y gritos, pero a la hora de salir a la acción nadie sale. Recién estábamos en una actividad con mi esposa en un parque, al aire libre. Y cada nada el que estaba allí motivando era un grito de júbilo, un grito de júbilo. A veces se vuelve simplemente como cosas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Mecánicas. No vamos a conquistar una ciudad solo con gritos de júbilo. Si no salimos a evangelizar, no hacemos nada. Espero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo. De vez en cuando el director de la alabanza o el director de un servicio dice un grito de júbilo, pero a veces hacemos esas cosas simplemente ya como por una mecánica religiosa que la gente ni entiende realmente lo que eso significa. Dice que el pueblo salía gritando, pero nadie salía a pelear. O sea, como dice una expresión, mucho ruido, pocas nueces. Y hay que entender, hermano, esto. Y hay que revisar si nuestra vida cristiana hoy es mucho ruido y poca acción. Mucho ruido, poca acción. Ok, solo quería dejar esto como un pequeño detalle allí. Entonces, dice la palabra del Señor que, versículo 22 dice, David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a los hermanos. Yo quiero hablar ahora,
porque el tiempo nos apremia, cómo enfrenta David a Goliat. Y que podamos ver un poquito acerca de algunas características, digo algunas porque no serán todas, algunas características que quiero que usted las mire conmigo. Ya los versículos 15, 20, 22 que leímos. Quiero hablar como una primera característica que David, siendo un muchacho, porque para esta historia, para este episodio, él es un joven. No puedo decir con exactitud si tenía 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, pero él es un joven. Yo diría que no puede tener más de 20 años seguramente dentro del contexto de esta historia. Y veo en él, un joven responsable. Porque si usted quiere ir a la guerra, hablando de esa guerra espiritual, hablando del conflicto, de las batallas, escuche, si usted quiere tener éxito en la vida, no basta con tener habilidad, necesita tener formación. Voy a ponerlo de otra forma. Más que la misma habilidad, lo que determina nuestras victorias reales tiene que ver con nuestro carácter. Nuestro carácter. Hay seres humanos que son muy hábiles para hacer cosas, pero tienen muy mal carácter. Y no se dejan ayudar y no se dejan formar. Y terminan un día arruinados, enterrando su habilidad. La gente que llega más lejos no es la gente más hábil, es la gente de más carácter. Y el carácter tiene identidad, elementos que lo identifican. David era responsable. ¿Y por qué le digo que David era responsable? Dice la Biblia que él era el que le cuidaba las ovejas del papá en la finca. Y dice la Biblia, porque si usted tiene los ojos abiertos, ya lo leímos, dice que él iba y venía. ¿Iba y venía a dónde? El papá lo enviaba con alguna regularidad para que le llevara remesa a los 3 hermanos mayores que estaban en el ejército de Saúl. Luego él obedecía a su padre, pero él no era un tipo loco ni irresponsable. ¿Sabe qué hacía David? Cuando él tenía que ir, conseguía a una persona que le cuidara las ovejas mientras él iba a hacer el mandado. Eso se llama responsabilidad. ¿Qué es lo que hoy en la fe muchos creyentes no tienen? Responsabilidad espiritual. Usted puede ser responsable como persona, como esposo, como esposa, y le aplaudo eso. Pero hay que ser responsables con nuestra fe. Si usted quiere avanzar en la fe, tiene que aprender a ser responsable con su fe. No puedes dejar la fe al vaivén de las circunstancias. Debes de cuidar lo que Dios te ha dado. Así que él dejaba a alguien cuidando las ovejas e iba hacia el mandado. Con tal, las ovejas no iban a sufrir. Cuando él llegó en el contexto del episodio y él empezó a escuchar lo que estaba pasando y él le dio la curiosidad, ahorita voy a hablar de eso, dice que toda la remesa que él llevaba, que lo que el papá le había mandado a los otros hijos, él no dejó eso botado ahí, salió y se fue a novelear. Dice que él buscó una persona que estaba cuidando el bagaje y le entregó esas cosas para que se las cuidara. Mira, y papá, esos detalles enseñan muchas cosas cuando uno estudia la Biblia. Si usted quiere aprender más de las Escrituras, vuélvase bastante acucioso de la letra menuda, de los detalles, de las comas, de las tildes, de ciertas acciones, porque eso le enseña a uno, un muchacho responsable. Segundo, versículo 26 al versículo 30, dice: David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente?
Estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. ¿Cuál era la recompensa? Que Saúl había dicho que el que le bajara la cabeza a ese gigante le iba a dar una de sus hijas como esposa. Se iba a volver yerno del rey. Me imagino que más de un muchacho del ejército, la idea le gustaba, volverme yerno del rey, ¿cierto? Entonces dice el versículo 28, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. ¿Qué quiero que usted note ahí en esos versículos? David se mostró interesado en lo que estaba sucediendo. Oh, hermano, debemos volvernos personas que nos interesa lo que está pasando a nuestro alrededor, en el contexto de nuestra familia, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la ciudad, en el contexto de la nación. Hay gente que no le importa nada. Hay gente que vive con un desinterés impresionante. ¿Sabe qué hizo David? Comenzó a preguntar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mostrando interés. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con ese tipo que sale y los intimida y dice cosas feas y además, y luego, bueno, ahorita hablamos del vocabulario de David. Pero David, en medio de todo, David, discúlpenme la expresión, muy juvenil tal vez, David no le comió cuento a Goliat. Porque en uno de los textos que acabamos de leer dice, ¿quién es este para que venga a desafiar a los escuadrones de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? O sea, esa palabra filisteo incircunciso, así como Goliat quiso por debajear al pueblo de Israel, ahora David lo coge y lo va por debajear. Ese filisteo incircunciso es una expresión de desprecio, de menosprecio y de bajeza. Se la devolvió. David no se dejó. David no cayó en la trampa. Y eso despertó en él un interés. Esa batalla, ese conflicto despertó en David. Dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces él comenzó a preguntar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que van a hacer? Y esto, y empieza a hacer preguntas porque está interesado. A veces pasan tantas cosas alrededor de nuestra vida que a nadie le importa. Y vamos a hablar del contexto de la iglesia. ¿Alguna vez usted se ha acercado a un líder de la iglesia, a los pastores, y preguntarles, pastor, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué veo tan poquita gente en las oraciones? ¿Por qué alguna vez usted se le ha pasado por la cabeza no ir a criticar, sino interesarse? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué puedo ayudar? La curiosidad de David no era solo por eso. Él va a demostrar que su interés estaba fundamentado en que él quería participar. ¿Me están escuchando? ¿Está aprendiendo algo ahí? Ojalá que el Señor nos ayude. ¿Sabe, hermano? Permítame anotar cositas así. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es mía. La iglesia no es de ningún pastor. Tampoco la iglesia es suya. La iglesia tampoco es de los cuerpos directivos de las iglesias, de las misiones, gobernantes. No. Los liderazgos existen para ayudar, para ordenar, para llevar orden, para hacer una estructura en que se pueda trabajar. Pero la iglesia es del Señor. Y si usted es parte de la iglesia, a usted debería de importarle lo que pase o no pase con la iglesia, porque es parte de ella. Si la iglesia triunfa, usted triunfa. Si la iglesia fracasa, usted también fracasa. Es una forma de decirlo, porque la iglesia no va a fracasar. Pero aquí no es de los que se sube en el bus de la victoria o se baja del bus cuando ve que la cosa se va a estrellar.
Así no es como funciona esto. Necesitamos creyentes que muestren interés por el reino de Dios. No curiosidad para criticar, es curiosidad para ayudar y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a que esto se mejore? Eso hacía David. Él estaba interesado en lo que estaba pasando. Otra cosa, David muestra un tremendo valor y vamos a verlo en algunos versículos. Uno en el versículo 26, la primera parte. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Versículo 32. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Sus palabras. Si Goliat los quería intimidar con palabras, David también se defendió utilizando palabras antagónicas. ¿Entiende el término antagónico? A las palabras de Goliat. David también recurrió a un vocabulario, pero un vocabulario distinto. Un vocabulario que expresaba su fe, su confianza, su temor de Dios, su firmeza, su lealtad con el Señor, su seguridad en el Señor. Como hablamos los cristianos hoy día. Bueno, versículo 34. Estoy midiendo el tiempo porque queremos respetar ese tiempo. Versículo 34 al versículo 36. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Qué cosa tan impresionante ese muchacho. ¿Sabe de qué está hablando David? De su experiencia en batallas. Hermano, no rehúse cada una de las situaciones por las cuales Dios le permita pasar, porque a lo mejor Dios lo está preparando para algo más grande que viene después. Hay gente que quiere dar brincos. La vida no se vive de brincos. La vida no es un salto largo ni es un salto con garrocha. La vida es escalón por escalón. Estamos hablando de un muchacho. No estamos hablando de un viejo que tenía 50 años. Estamos hablando de un muchacho que ya tenía acumuladas ciertas experiencias porque él tenía la disposición para vivirlas. Y entonces, ¿cuál es el contexto? Él va y le dice a Saúl, yo me encargo. Yo voy y peleo con ese tipo. Y entonces dijo las palabras que ya leímos. ¿Quién es este? Y Saúl lo mira. David no era un hombre tan alto, no era, hablemos del 1,80, pero él no tenía 1,80. Y Saúl lo mira y le dice, no seas ridículo. ¿Cómo tú vas a ir a pelear con ese tipo? Y lo menospreció. Y entonces David recurre a sus experiencias y dice, no se engañe conmigo. Yo cuido las ovejas de mi papá y las cabras de mi papá. Y cuando viene un animal a atacar una oveja y la llega a agarrar, yo me voy detrás y cojo un palo y la libero de su garra. Y si se levanta, lo mato. Y cuando me sale un oso, me sale un león, ya los he matado, dijo David. Ya he matado osos y ya he matado leones. No tengo tiempo de hablar de eso, pero voy a expresarlo de esta manera. Para poder matar a Goliat, hay que haber matado ya osos y leones. No tengo tiempo de hablar lo que implican los osos, los leones ahora, pero espero que Dios le dé gracia a usted y entendimiento para discernir. ¿Y qué puede significar los osos y los leones en mi vida?
¿Cómo puedes matar a Goliat si nunca has matado una cucaracha? No está la hermana Zulay. ¿Cómo enfrentar situaciones determinantes si tú le huyes a todo? David habla de su experiencia y en su experiencia él muestra que tiene valor, que no es de esas personas que salen corriendo cuando tienen problemas, que son de esas personas que cuando viene un oso o viene un león lo enfrentan, lo enfrentan, lo enfrentan. Quisiera tener más tiempo, pero no lo tengo. Versículo 37. Este es poderoso, este versículo. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Aquí está la clave de todo. David tenía una confianza inquebrantable en el Señor. David no había ido a los centros de estudio teológicos de Samuel. David no estaba cursando, no estaba haciendo a lo mejor una maestría en teología en la época. David era un muchacho sencillo, pero tenía mucho temor de Dios. Y había aprendido a confiar en Dios. Y David tenía una convicción inquebrantable. Entonces él está explicando a Saúl, él está tratando de convencer a Saúl y está dando argumentos por qué él podía ir a pelear con Goliat. Y le dice, mira, yo tengo experiencia matando osos, matando leones. Yo he vivido esto, he vivido lo otro. Yo sé lo que puedo hacer. Le dijo, pero sobre todo, porque yo sé que Dios está conmigo. Y yo sé que Dios es el que me va a ayudar. Él me va a rescatar de ese filisteo. Sigamos. De esa manera mostró su valor. ¿Qué más tenía David? Su sencillez. Su sencillez. Versículo 38 y versículo 39 dice, para agilizar un poco, que Saúl dijo, bueno, está bien. Vaya pues. Pero entonces Saúl le dice, le voy a prestar mi armadura. Aquí también hay enseñanzas interesantes. Y bueno, David por acceder, era el rey, dijo, bueno, está bien. Y se fue David a ponerse toda esa parafernalia, la armadura de Saúl. Y cuando él quiso comenzar a caminar, él ni podía caminar con eso. Escucha, nadie camina con la armadura de otro. En los únicos pasos que usted puede andar es en los pasos del Señor. Pero tienes que aprender a dar tus propios pasos. Tus propios pasos. David no pudo maniobrar eso. Él se enredó, dijo, no, quíteme en esto, yo no puedo con eso. Y dice el versículo 39, la parte final, yo no puedo andar con esto, yo no estoy acostumbrado a usar esto. Déjeme mencionarle rápidamente una experiencia que está en el libro de los Hechos. No tiene que ir a buscarlo ahora, pero está en Hechos 19. ¿Se acuerdan la experiencia de los hijos de un sacerdote llamado Esceva, creo que se llamaba? Que un día se fueron, le salió un endemoniado. Y ellos quisieron hacerse de Pablo. Y ellos se enfrentan al endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Nadie usa la armadura de otro, hermano. En el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y se les levanta el endemoniado y les da una garrotera. Ahí está en el libro de los Hechos. Dice que salieron desnudos, que huyeron desnudos. Yo no sé cómo fue esa trifulca. El caso fue que los cogió y les dio durísimo. Y los hizo huir. Y antes de eso, el hombre, el endemoniado, el demonio a través del hombre les contesta, ¿y ustedes quiénes son?
Yo creo que de ahí fue donde salió la idea, el demonio que usted no sabe quién soy yo. Y dice el demonio, dice, yo a Jesús conozco, claro, cómo no, los demonios saben quién es Jesús. Dice la palabra que los demonios tiemblan, creen y tiemblan ante el Señor, el nombre del Señor. Y luego el demonio les dice, y yo sé quién es Pablo. Y como quien dice, sí, Pablo es un tipo respetable. Pablo es un tipo con una autoridad. No nos metemos con ese loco porque ese loco siempre nos da duro. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Ellos querían usar una autoridad en la cual no se habían ejercitado. Querían utilizar un nombre con el cual no tenían una relación personal. Por eso el creyente no vive de las oraciones del pastor ni del hermanito. Está bien que nos ayudamos con nuestras oraciones los unos por los otros, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo. Y habrán reuniones donde le decimos, ora por la persona que está a su lado, porque es un ejercicio saludable, pero no vas a vivir de las oraciones de los demás, tienes que vivir de tus oraciones. ¿Cierto? Luego entonces lo que pase con tu vida cristiana es única y exclusivamente su responsabilidad. A mí no me venga a decir, es que me descarrié por culpa del pastor Manuel. Ah, sí, ya voy. Eso no se lo cree ni usted, mi hermano, y menos yo. Porque si algo aprendí ya, fue a desarrollar como una especie de coraza de rinoceronte en el ministerio. Ya no me entra todo lo que la gente dispara. No. Usted es responsable de su vida espiritual. Yo no, usted. Si usted no crece, es por culpa suya. Si usted no avanza, es por culpa suya. Deje de culpar a los demás. Deje de culpar la denominación, el calor, el frío, el estilo de la predicación. No, si usted no crece, es por culpa suya. Porque tiene muchos mecanismos hoy para usted poder crecer. Pero es que queremos andar con la armadura de otros y no se puede. Cierro el paréntesis. David dijo, yo no voy con eso. Yo no sé manejar esas cosas. Y dice la palabra en el versículo 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. De aquí salió un chiste evangélico. Pues no sé contarlo aquí, porque algunos se ponen bravos con los chistes, pero de aquí salió el chiste que dice que el primero que tuvo motocicleta fue David. Los que saben de motos son los únicos que se pueden reír, los demás no. ¿Por qué? Porque tuvo una Honda. Gracias por la solidaridad. Chistes malos, pero al menos no son chistes groseros. ¿Qué habla? La sencillez de David. Dijo, yo con todas esas cosas no, yo voy con lo que sé manejar, los elementos de mi rutina, cayado, piedra, honda. Hablemos en castellano, una vara, una cauchera y 5 piedras. ¿Alguno de ustedes tiró cauchera alguna vez? Yo sabía que Víctor iba a levantar la mano porque tiene cara de eso. Eso era. Y eso habla de la rutina, la sencillez y los elementos de la rutina. David podía manejar fácilmente y con mucha destreza la vara, el cayado, la vara que utilizaba el pastor para atraer y controlar las ovejas, su cauchera, su honda y las piedras, porque era algo que todos los días él utilizaba. Ojo con lo que acabo de decir, elementos de la rutina. ¿Cómo puede ser usted diestro espiritual si no tiene elementos de rutina espiritual? Hay gente que no sabe ni orar por un enfermo. Se nota que nunca lo han hecho. Hay gente que no puede decirle una palabra de fe a nadie porque pareciera que nunca se han ejercitado en ello. ¿Cuáles son los elementos de su rutina espiritual entonces? ¿Es para usted un problema venir a un tiempo de oración y de pronto arrodillarse? ¿Y qué van a decir los demás? No. ¿Sabe por qué usted se puede arrodillar aquí? Porque usted se arrodilla todos los días en su casa. Y no tiene ningún problema en venir a un tiempo de oración y decir, quiero arrodillarme delante del Señor. Hay gente que no se arrodilla en un tiempo de quebrantamiento porque en la casa nunca lo hacen.
no es un elemento de su rutina. ¿Me están entendiendo? David dijo, no, yo voy con mi vara, con mi cauchera y con mis piedras. Eso es lo que uso todos los días, con eso es que me defiendo. Una persona que tiene vida de oración sabe que si eso es un elemento de su rutina espiritual, con eso se va a defender contra el enemigo. Sabe utilizar la oración en todo momento. Por eso el Señor dijo, orad en todo tiempo. En vez de estar llorando tanto y quejándonos tanto, deberíamos orar más. Alabar más a Dios. Adorar más a Dios. Recitar más versículos de la Biblia. Eso habla de cuáles son las rutinas de los creyentes contemporáneos. Y entonces David se fue con eso. Versículo 45. Ahora me tocó acelerar. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá, aleluya, que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Qué cosa tan impresionante. Qué espíritu el de David. Aparte de todo, qué diligencia, qué seguridad. No esperó que Goliat le ganara el centro de la línea de batalla. Cuando David vio que el gigante salió, omití otras cosas, pero recuerden que cuando David, la Biblia relata en la versión 60, que cuando Goliat vio a David que venía con su varita, lo trató mal. Le dijo palabras groseras. Se sintió ofendido. Dijo, ¿usted quién es? Y cuando él ve que Goliat comienza a moverse, David sale corriendo. Pero no para huir, sino para ubicarse en la línea de batalla. Hay un dicho que dice que el que pega primero, pega dos veces. Nos lo decían mucho cuando estábamos en el colegio y peleábamos harto, ¿no? ¿Usted era peleón en el colegio? Tiene cara. William también tiene cara que era peleón en el colegio. El hermano Luis ni se diga. Sí, éramos peleones. Yo era peleón en el colegio. Y yo me acuerdo que en el colegio era, nos vemos afuera en tal parte. Y íbamos. Peleábamos por sospecha, aunque sea, pero peleábamos. Y siempre había el más alborotador y se ponía en la mitad de los dos y ponía la mano así, decía, el que toca mano toca cara. Y el que pega primero pega dos veces. Y entonces uno llegaba y le pegaba una palmada al otro y sacaba por la misma el puño y tome, lleve. Y el que pega primero aturde. Gracias a Dios que ya el Señor nos renovó. Ahora peleamos otras batallas. Sí, podemos escribir una libretica con algunos elementos de nuestra biografía. Una vez saqué a mi hermano corriendo con un machete. Le iba a dar machete a mi hermano una vez. Y si no corre, le doy plan. Le tocó correr y perderse. Ese era su pastor antes. Ya no. Puede celebrarme el Día de la Madre próximo mes. Pero David fue un hombre diligente para la guerra. Salió corriendo para enfrentar al enemigo. Hoy hay muchos creyentes que salen corriendo, pero para huir. No, tenemos que salir corriendo para tomar la línea de batalla. Y la seguridad de David y las palabras. Mire,
con lo mismo por donde el enemigo amedrantó al pueblo, con la misma David lo trató. Dijo, hoy Dios te va a quitar la cabeza, hoy el Dios de Israel, y le dio todo un mensaje, y tú no eres nada, y esto y lo otro, y ya conocemos el final. David lo mató. Y quiero hacerte una última aplicación allí. ¿Qué mató a Goliat? La narración dice que en medio de toda la parafernalia que tenía Goliat, aquí en el casco tenía una abertura. Aquí, toda la frente. Y por ahí le entró la piedra. Ahora, un hombre de 3 metros, todo el peso corporal que él tenía. La piedra que lanzó David no pudo haber sido una piedra exageradamente grande, una piedra muy pequeña. Goliat era un hombre que estaba acostumbrado en sus entrenamientos seguramente a recibir golpes de otros, garrotazos. Efectivamente a Goliat lo mató el Señor. Fue Dios quien lo derribó. La piedra es un símbolo. Y escuche, hay 2 cosas que quiero mencionar aquí en la aplicación de la piedra. 1, Cristo es la piedra. Yo soy la roca, dijo el Señor. 2, la piedra también es símbolo de la palabra en la Escritura. ¿Sabe qué derribó a Goliat? Lo derribó el Señor y lo derribó con su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque hubo una persona que fue capaz de hablar la palabra en contra del enemigo. Y Dios usó esa palabra para derribarlo. Hay muchas cosas lindas en esta. No deja de ser una historia conmovedora, atractiva, tremendamente instructiva. Hermanos, ¿cuáles son las guerras frecuentes que nosotros enfrentamos? Es el gigante de la guerra. Anoche le hablaba a todo el cuerpo del ministerio que estuvo presente en la enseñanza. Y en la introducción, en el mensaje de anoche, les dije, una de las cosas que más nos debe preocupar es que dejemos de pelear. No estamos hablando de peleas callejeras, no estamos hablando de peleas absurdas, estamos hablando de las peleas que son determinantes en nuestra vida. Las batallas que son determinantes. Siempre van a haber Goliat en el camino. Peleamos en lo espiritual, peleamos con nuestra naturaleza, peleamos contra el pecado, peleamos para estar firmes, peleamos contra nuestras pasiones, peleamos porque tenemos, y todo esto tiene un sustento bíblico. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos, los pleitos entre ustedes? Dijo Santiago, de vuestras pasiones. En Hebreos dice, no hemos todavía resistido hasta la sangre peleando contra el pecado. Hoy el pecado es un gigante Goliat en la vida de muchos creyentes. Y los está aplastando. Hay muchos frentes de batalla, ya el tiempo se acabó. Pero creo que con esta base que le estoy dando en esta noche, usted puede continuar y armar su propio mensaje para su propia necesidad. Hay un texto que todos identificamos. Pablo dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra elementos, huestes espirituales que son tremendas. Necesitamos muchos Davids para esta época. Porque las vidas espirituales se están reduciendo, se están destruyendo, las congregaciones se están afectando, el caminar espiritual está deteriorándose. ¿Por qué? Porque hay un ejército, hay un Goliat o hay unos Goliat al frente que están desafiando, intimidando, diciéndonos cosas y estamos metidos debajo de la cama, asustados por las palabras que suelta el gigante Goliat. Que la economía, que viene un terremoto, que viene. Claro, yo sé que la economía está mal, yo sé que el terremoto algún día va a venir, algún día. La Biblia dice que van a haber terremotos, que va a haber hambre, que va a haber esto, que va a haber lo otro. Yo sé lo que la Biblia dice, pero yo no tengo por qué estar asustado por eso. Yo no puedo dejarme asustar por el vocabulario que usa Goliat. Yo tengo que hacer como David, salir a la guerra, enfrentarlo.
con todas esas características y todas las demás que usted pueda encontrar allí. ¿Qué hay que hacer con Goliat? ¿Qué hay que hacer con Goliat? Ok, cierro con esto. Cantemos el último coro que cantamos ahorita. Escuchen, ustedes dijeron cosas que son ciertas, derribarlo, enfrentarlo. Pero ¿sabe qué fue lo último que hizo David con Goliat? Le quitó la cabeza. ¿Sabe, hermano, por qué hay situaciones de las cuales no hemos salido? Porque a lo mejor hemos intentado derribarlas, pero no le quitamos la cabeza. Suena como terrorífico. Y el pastor, ¿quién sabe qué película vio esta tarde? No. Estoy hablando en sentido figurado. Si usted le gusta ciertos géneros de películas de acción o de ficción o lo que sea, eso se repite mucho en las historias de la película, ¿no? El malo, el malvado que le dan duro y esto y lo otro y queda por allá tendido, y luego el bueno de la película se va, da la espalda y cuando se da cuenta vuelve otra vez el otro y le agarra la mano hasta cuando no lo elimina por completo. ¿Sabe por qué vivimos todavía ciertas situaciones terribles en nuestra vida? Porque a lo mejor le hemos disparado a Goliat, pero no le hemos quitado la cabeza. ¿Qué hay que hacer con Goliat? Que hay que quitarle la cabeza. Eso garantiza que de ahí más nunca se vuelve a parar. Espero que lleven todo este lenguaje a un sentido de aplicación en el contexto de nuestras luchas espirituales, de nuestras luchas diarias, y que no tiene nada que ver con un vocabulario de violencia o de agresividad de forma literal. No vayan a confundir eso. Póngase de pie. Y voy a invitarlo para que oremos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen que tomar la palabra de esta noche y decir: necesito hacer un bosquejo de esa palabra en mi propia vida. ¿Cuánta opresión hay? Goliat viene a oprimir, a intimidar. ¿Sabe qué dice la Biblia hablando de la obra de Cristo? Dice que Él vino a libertar a los cautivos y vino a liberar a los oprimidos. Hay mucha gente oprimida hoy dentro de la misma iglesia. Hay mucha opresión. Muchas veces uno habla con los creyentes y sin usar esas palabras literales, pero uno percibe que hay personas que están viviendo situaciones donde como que entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Cuando te sientes así, tienes un Goliat de frente. Este estudio se llama Venciendo los Gigantes. Esta palabra no se predica para que la archive. Esta palabra se predica para animarlo a que usted enfrente sus gigantes. Tómese un momento para orar. Señor, pedimos que tú nos des revelación en esta noche. Necesitamos tu palabra. Necesitamos tu palabra. Queremos llevar a la realidad, al ejercicio, a la práctica, la palabra que recibimos. Saber conducirnos en la aplicación de la misma. Saber movernos en el significado de la palabra. ¿Cuánto del espíritu de Goliat
estamos enfrentando hoy. ¿Cuántos creyentes pueden estar arrinconados, amedrentados, intimidados? Porque hay un Goliat ahí en el destino de sus vidas. Y necesitamos que el espíritu que movió a David, ese mismo espíritu que es el Espíritu Santo, tome nuestra vida y nos saque del escondite y podamos hablar como habló David, con el mismo valor, palabra de fe, de seguridad, mostrando confianza, mostrando su dependencia del Señor, pero también amparándose en experiencias ya vividas. Señor, por eso no podemos huir de las experiencias, de la cotidianidad, porque en todo tú nos estás enseñando, preparando, moldeando para la guerra, y para guerras que son definitivas. Hoy queremos, Señor, en fe, según sea el Goliat que cada uno de nosotros tenga que enfrentar, porque hay guerras constantes en nuestra vida, las luchas espirituales, las guerras aún contra nuestra propia naturaleza, nuestras pasiones, nuestros sentimientos alterados, la guerra contra el pecado, la guerra contra el espíritu del mundo hoy, que es tan terrible, Señor. Pero oramos para que el Espíritu de Dios nos capacite. Queremos vencer los gigantes, Señor. Yo quiero levantarme en el nombre de Jesús y vencer a todo Goliat que se quiera levantar en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia. Levantarnos, identificar que es un Goliat, y no vamos a salir huyendo, vamos a salir corriendo a la línea de batalla. Y dentro de los elementos de nuestra cotidianidad, no nos vamos a poner la armadura de otro, vamos a usar aquello que el Señor me ha enseñado a usar en el transcurso de los días, meses y años. Sea este momento, Señor, para pedir que el Espíritu de Dios nos ayude a renovar nuestras disciplinas espirituales. Porque así como Goliat salía perseverantemente cada mañana y tarde durante 40 días y logró arrinconar al pueblo, asimismo yo entiendo que si yo utilizo disciplinas espirituales permanentemente, voy a poder salir a enfrentar el gigante, y Dios me asegura la victoria. Yo no sé cuál sea algo que usted identifique como un Goliat en su vida hoy, en su familia. Pero si tiene la posibilidad y si está identificando que hay un Goliat en su vida, en su casa, en su economía, en su salud, lo que sea, aproveche este momento para orar. ¿Qué palabras usted tendrá que decir en esta noche? Dios es fiel, es más grande que el gigante que puede enfrentar por siempre. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante por siempre. Pues solo Dios. Ahí donde estamos, ¿qué tal si levantamos en un acto de fe nuestras manos al Señor? Porque son actos que debemos de tener conciencia y claridad. Levanto mis manos al Señor porque quiero depender de Él. Pero también es un acto de alabanza, de reconocimiento, y también es un acto de súplica, pero también es un acto de victoria, es un acto de fe. Y diga con nosotros:
Dios es fiel. Sí, Señor. Que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Pues en él, otra vez.